¿Qué es el conocimiento? Muchas personas solemos emplear este término, sin embargo, es un poco difícil de explicarlo. Algunos mencionan que es un proceso mediante el cual la realidad es reflejada y reproducida en el pensamiento humano, mientras que para otros mencionan que es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia. Sin embargo, para poder entender un poquito más sobre este término, vamos a analizar un ejemplar que fue hallado en el siglo XIX. En él podemos encontrar diferentes corrientes filosóficas que postulan o explican cómo se define el conocimiento o cómo es que el ser humano adquiere el conocimiento. Tiene por nombre la epistemología como base del conocimiento. Como bien sabemos, la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar las fuentes y estructuras, tipos y validez del conocimiento. Entre esas corrientes filosóficas podemos encontrar el idealismo, empirismo, racionalismo, positivismo, materialismo y por último el realismo. Nos vamos a basar primeramente en la corriente filosófica del idealismo, quien nos dice que este término fue empleado por primera vez por el autor Leibniz y nos dice que esta corriente es una doctrina que postula que la idea es el principio y fundamento del ser y el conocimiento. Como podemos ver, la idea es la que va a dotar de conocimiento. La idea que tengamos de algo, de ese objeto o de ese fenómeno. Pero ¿qué será la idea? La idea nos explican que es una representación que del objeto queda en la mente. Es decir, en la medida que nosotros interactuamos con nuestro entorno, con los diferentes objetos que tengamos en nuestro entorno, es como vamos a adquirir esas ideas y esas ideas se van a almacenar en nuestra mente para generar un conocimiento. Algunos de los principales representantes de esta corriente es Platón. A él se le atribuye el inicio de esta corriente, ya que él en algunas de sus obras expone la teoría de las ideas. Como bien sabemos, este hombre se encuentra en la antigüedad y él generó la teoría de las ideas, donde explica que a través de las ideas es como llegamos al conocimiento. Por su parte, Descartes menciona que para llegar a la verdad se debe alejar de los sentidos y recluirse únicamente en su interioridad intelectual. Como podemos ver, nos explica que no debemos de tomar en cuenta lo que nos dicen nuestros sentidos, sino solamente interiorizar para poder llegar a la razón o a la verdad de las cosas. Para él existen tres tipos de ideas. La primera de ellas es las adquiridas. Las adquiridas provienen de la experiencia sensible de la enseñanza o del trato con los demás. En la medida que estemos interactuando con las demás personas es como vamos a adquirir estas ideas. Asimismo tenemos las ideas artificiales o elaboradas por uno mismo y que esas se dan a través de la imaginación. Un claro ejemplo puede ser cuando alguien nos narra un cuento. En ese momento nosotros vamos imaginando cómo es el contexto, las acciones que van realizando los diferentes personajes y cómo son los personajes. Entonces ahí como podemos encontrar las ideas artificiales o elaboradas. Y por último, las ideas naturales o innatas son las que provienen de los sentidos y elaboradas por Dios. Entonces, las ideas naturales son aquellas que Dios nos da a través de los sentidos. Para Malebranche postula que nuestras ideas claras provienen de Dios, ya que para él Dios es quien hace que la persona conozca las cosas inaccesibles. Como podemos ver, le atribuye mucho a Dios. Dios es quien nos provee de esas ideas para nosotros poder generar un conocimiento. Por su parte, Kant, el conocimiento se deriva de dos fuentes elementales, una de la receptividad de las impresiones y la otra de reconocer un objeto por medio de esas representaciones. Entonces, en primera instancia vamos a tener las impresiones, que es cuando interactuamos, y la segunda es cuando vamos a tener las representaciones del objeto, en la forma de cómo interactuamos con estos objetos. Existen
varios tipos de idealismos. Entre ellos podemos encontrar el absoluto, que de acuerdo a las aportaciones de Kant y Fichte, se concluye que el idealismo absoluto es la idea de pensar, ser y la verdad. Todo está relacionado con el espíritu. Como podemos ver, todo tiene que ver con el espíritu. En la medida que nosotros elaboremos ciertas ideas, pues siempre va a generar esta parte del conocimiento, pero que va a ir enfocado al espíritu. También tenemos el idealismo subjetivo, objetivo y trascendental. El trascendental, a lo que parece, todo se lo atribuye a lo que es el sujeto y el objeto. En la medida que nosotros estemos interactuando con un objeto, es como vamos a crear esas ideas y es como vamos a adquirir ese conocimiento. En la actualidad, el idealismo pues tiene una gran importancia, aunque es una corriente que se menciona que fue en el siglo XIX, pero que estas tuvo su base en Platón desde la antigüedad. Entonces nos dice que en la actualidad está un poco desvirtuado y que es muy cuestionado porque admite que lo que no puede verse puede ser comprendido. En la actualidad la ciencia, la tecnología emplea varias formas de investigación, entre ellas podemos encontrar la cualitativa y la cuantitativa. Sabemos bien que para poder llegar a un conocimiento certero según el método científico es a través de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque podemos tocar, podemos ver ese objeto físicamente para poderlo estudiar. Entonces por eso que nos dice que gana más terreno lo que puede verse que lo que no puede verse. Seguimos con la corriente filosófica del empirismo. Esta se basa principalmente de la experiencia, como nos lo explica la definición. Dice que es una corriente que enfatiza la experiencia como fuente del origen de nuestros conocimientos, porque postula que todo el contenido del pensamiento primero pasa por los sentidos. Parte fundamental es que nos menciona que los sentidos son los que van a proveernos de este conocimiento y que a través también de la experiencia. Entonces la experiencia es algo importante. Yo creo que es muy real lo que menciona esta corriente, porque sabemos bien que muchas personas a lo mejor que no tienen ningún estudio, pero que han trabajado en algún ámbito y que han aprendido demasiado y que tienen lo suficientemente conocimientos elementales para poder realizar dicha actividad. Entonces por eso mismo podemos decir que la experiencia también genera conocimientos. Algunas características de esta corriente es que nos dice que la mente es como una hoja en blanco y los sentidos, al tener contacto con las cosas, es como se van a guardar dichas impresiones. Estas son algunas de las características. Enseguida vamos a explicar cada una de ellas de acuerdo a cómo lo menciona cada uno de los autores. Por ejemplo, Hobbes dice que el conocimiento se funda en la experiencia y su interés es la instrucción del hombre para la práctica. Entonces, como podemos ver, concuerda, la experiencia es la parte fundamental para adquirir conocimientos. Y dice que su filosofía parte de los fenómenos tal cual son aprendidos por los órganos de los sentidos. Entonces, parte importante, los sentidos son los que nos van a transmitir esos conocimientos poniéndolos en práctica. Por su parte, John Locke menciona que el origen del conocimiento es la experiencia. Al igual que Hobbes, él está en ese mismo camino, que la experiencia es la que nos dota del conocimiento. El argumento que la mente del hombre es como una tabula rasa, una característica de la que mencionábamos en un principio, que el ser humano cuando nace con una mente en blanco, es decir, como una hoja en blanco. En la medida que éste va interactuando con su medio, es como va adquiriendo ese conocimiento. Menciona que todo lo que la mente percibe del exterior se llama idea o vivencia, la cual se divide en simples y complejas. Entonces hay dos tipos de ideas. Las simples son las que llegan de un solo sentido o de varios al mismo tiempo. Cuando nosotros vemos la televisión, utilizamos dos sentidos, tanto la vista como el oído.
Por otro lado, también cuando utilizamos un solo sentido, solamente es cuando escuchamos la radio a lo mejor, y es cómo se genera esta, bueno, es un ejemplo de una idea simple. Ahora, una idea compleja es el resultado de la actividad de la mente. Vamos a poner un ejemplo. Cuando un niño juega con una vela encendida, genera ideas simples, tanto ideas simples como complejas. Por ejemplo, la simple es cuando él toca el fuego, y la compleja es cuando los diferentes, el tacto le manda una señal a su mente en el cual dice tienes que retirar la mano para no quemarte, y es cuando se genera una idea compleja. George Berkeley, por su parte, menciona que su pensamiento reside en su teoría de la asociación de las ideas. Argumenta que el conocimiento no puede llegar a una verdad metafísica. No acepta que haya ideas innatas porque todos los contenidos de la conciencia provienen de la experiencia. Como podemos ver, en la corriente anterior se mencionaba que tenemos ideas innatas. Sin embargo, este autor menciona que no hay ideas innatas porque todas las ideas se adquieren a través de la experiencia. ¿Y cómo vemos el empirismo en la actualidad? Nos dice que el empirismo en la actualidad abre la posibilidad para que el hombre sea autodidáctico de su propia vida. Y es real, como lo mencionaba en un principio, la experiencia siempre nos va a dotar de ese conocimiento, aunque no hayamos seguido un estudio normal como lo hace cualquier persona, sino que la experiencia también nos dota de esos conocimientos. El hombre que experimenta obviamente también adquiere conocimientos. En la medida que él va experimentando, va conociendo ciertas cosas y va generando conocimientos. Deriva con facilidad conceptos, teorías, visiones doctrinales y religiosas. Deriva conceptos con facilidad. Entonces, la manera práctica es como nos va a hacer comprender de la mejor manera, y lo podemos poner, un claro ejemplo es que muchos en las escuelas generalmente nos dan teoría, pero a la vez también la práctica, llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque la práctica también genera esos conocimientos, como bien lo menciona esta corriente filosófica. Posteriormente continuamos con lo que es el racionalismo, y nos dice que esta proviene del latín ratio y que su significado pues es la razón. Dice que es una corriente que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Como podemos ver, estamos adentrando en la razón para poder adquirir el conocimiento. Nos dice que el racionalismo difiere del empirismo porque a veces los sentidos de la percepción pueden engañarnos. Podemos decir que entonces esta corriente se contrapone al empirismo, porque como bien lo menciona, que a veces los sentidos pueden engañarnos, pueden dar información falsa y no vamos a tener un conocimiento verdadero. Se desarrolló en Europa continental en el siglo XVII y XVIII y en manos de René Descartes y su expresión pienso y luego existo. Dice que se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y la explicación de la ciencia en términos lógicos. Desde la antigüedad con Platón ya se hacía mención del racionalismo, donde él se hallaba convencido de que todo verdadero saber se distingue por las notas de la necesidad lógica y la validez universal. Como podemos ver, esta corriente filosófica siempre se va a basar de la razón, de la lógica que lleve cierto fenómeno para poderlo entender en sus diferentes dimensiones y llegar así a un conocimiento verdadero. Sus principales autores, entre ellos podemos encontrar Plotino, que menciona que el mundo de las ideas está en el nous cósmico, espíritu del universo, es decir, la parte racional de nuestra alma está alimentada e iluminada continuamente desde arriba. Entonces, de acuerdo a este autor, nos menciona que las ideas siempre van a estar en el espíritu del universo y quien nos va a dotar de ese conocimiento. Por otra parte, San Agustín
se apoya de las ideas de Plotino, pero él lo hace desde una manera cristiana, y nos dice que pues todas esas ideas o conocimientos nos los va a prever Dios. Entonces, pues Dios es el responsable de tener de que el ser humano sea capaz de tener conocimientos. Por su parte, Descartes menciona que para llegar a la verdad es indispensable alejarse totalmente de los sentidos. Como podemos ver, en el inicio mencionábamos que los sentidos son los que nos pueden engañar, que no podemos confiar en ellos. Adoptó el método de la duda en su pensamiento, construir la certeza de algo, dudar de todo. Esto es importante y estoy de acuerdo con él. A veces solemos irnos con la primera impresión que tengamos, sin embargo no analizamos desde una manera profunda sobre ese fenómeno, sobre esa situación, que es lo que se debería hacer para estar completamente seguros de lo que está sucediendo, de cómo se dio dicho fenómeno. Elaboró el método cartesiano para encontrar una verdad segura. Consta de 4 reglas. Este método cartesiano consta de 4 reglas que son muy importantes. La primera de ellas es la evidencia. Trata de no aceptar por verdadero nada que se conozca. Como bien lo mencioné en un principio, no irnos con esa primera impresión, sino analizar, ver, observar primeramente para después llegar a un análisis. Donde nos dice que debemos de dividir todas las dificultades, es decir, todas las variables que tenga ese fenómeno, dividirlas en pequeñas partes para posteriormente hacer una síntesis, y en la síntesis se hace un análisis de todas esas partecitas o todas esas variables que componen a determinado fenómeno, y una vez terminando de hacer ese análisis de todas las partes, se hace una enumeración o una revisión de todas esas partes sin omitir ninguna, para así llegar a un completo estudio y que nos dote de un verdadero conocimiento. Entonces, en esto consiste es el método cartesiano de 4 reglas. El racionalismo en la actualidad. Dice que el hombre de hoy no se conforma con recibir del medio o de algunas fuentes un conocimiento dogmático. Si lo comparamos con la edad renacentista, antes de la edad renacentista, el ser humano siempre se quedaba con lo que le contaba, nunca llegaba a investigar o a indagar más allá de lo que se desconocía. Por ejemplo, antes de esa edad se mencionaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y la Tierra pues se encontraba en el centro del universo. Sin embargo, al llegar en esa época, pues se aclaró esta idea y se llegó a la conclusión de que realmente quien se encontraba en el centro de la Tierra pues era el Sol, y la Tierra giraba alrededor de él. Donde se quedan estancadas sus potencialidades, sino que día a día es ayudado por la razón a buscar la verdad o el verdadero conocimiento. Enseguida tenemos el positivismo. Nos dice que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que surge del método científico. Todo estudio que se realice tiene que pasar por el método científico para ser verificado y refutado, y así poder estar completamente seguros de lo que es o que es un verdadero conocimiento. Nos dice que este término pues fue empleado por Augusto Comte, y algunos de sus conceptos pues se remontan a los filósofos de David Hume, Saint-Simon y Immanuel Kant. Y vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, Augusto Comte nos dice que algunas ideas centrales de su pensamiento, la concepción historicista del desarrollo de la ciencia y la razón, las cuales se desarrollan en 3 estadios. Él nos explica la parte o la evolución de cómo va teniendo el conocimiento desde la antigüedad hasta la actualidad. Por ejemplo, en un inicio se menciona que es el mitológico teológico.
donde dice que el ser humano cree en el fetichismo, es decir, le atribuye poderes mágicos a algunos fenómenos naturales. Esto se podía ver mucho en la antigüedad. Se utilizaba mucho el fetichismo. Sabemos bien que muchas culturas se basaban en seres mágicos, seres sobrenaturales. Sin embargo, en la actualidad aún existe esta parte del fetichismo, aún le atribuimos cierto poder a algún objeto, pero ya es menos que en la antigüedad. Asimismo, surgió posteriormente le siguió la metafísica, donde todo es explicado a partir de entidades abstractas. Es en un periodo crítico donde se utiliza la inteligencia. Como podemos ver, ya entramos a la parte de la inteligencia donde se analiza objetos abstractamente, es decir, algo que se puede ver, algo que se puede tocar, para poderlo analizar detenidamente. Posteriormente seguimos con la parte última, que es el positivo, y nos dice que es el definitivo y superior porque en él se explica la realidad mediante la observación y la experimentación. Como podemos dar cuenta, se utilizan dos partes: la observación, parte fundamental, y la experimentación para poder contrastar lo que se está percibiendo, y todo va aunado hacia el método científico. Seguimos con Saint-Simon. Nos dice que su pensamiento es un poco socialista. Dice que él considera que hay dos tipos de épocas en la historia. Una de ellas son las críticas y la otra son las orgánicas. Las críticas son necesarias para eliminar las fosilizaciones sociales que se tenían desde la antigüedad, y las orgánicas dice que el hombre es una entidad pasiva dentro del acontecer histórico, sino que siempre trata de descubrir modos de alterar el medio social donde vive. Sabemos bien que el ser humano es interactivo, y con el paso del tiempo va cambiando su entorno, y en la medida que va cambiando su entorno, pues también la sociedad lo va haciendo. John Stuart Mill establece 4 reglas para averiguar los antecedentes de los fenómenos. Es muy importante saberlo entender. Son 4 reglas importantes que él maneja, y nos dice que la primera de ellas es la concordancia. Consiste en la observación de un fenómeno, sus circunstancias y antecedentes. Como bien lo mencionaba en un momento, es muy importante hacer una observación minuciosa del fenómeno antes de analizarlo, ver sus circunstancias y los antecedentes que éste tiene, para posteriormente seguir con la segunda regla, que es la diferencia, en la que dice que se suprime una circunstancia antecedente. Si el fenómeno desaparece, quiere decir que dicha circunstancia era causante del fenómeno. Podemos ver mucho, suele pasar en la medicina. Hay muchos científicos que se encargan de investigar diferentes medicamentos para poder atacar algún problema o alguna enfermedad que vaya suscitándose. Y para hacer esos experimentos inician poco a poco, utilizando como el método de ensayo y error. En un primer momento, a lo mejor, para encontrar un cierto medicamento, pues tienen que hacer diferentes experimentos. No a la primera va a salir, sino poco a poco. Es como se va a ir analizando eso que está ocurriendo para poderlo atacar. Y nos dice que los residuos llegando a la causa del fenómeno, se considera que el resto del fenómeno se debe a causas desconocidas. Entonces podemos decir que una vez que cuando el investigador a lo mejor ya encontró cierto medicamento para poder abatir dicha enfermedad, pero aún no lo termina por completo, sino que aún sigue estando en menor gradualidad, pero se dice acá que entonces estos
ya es otra parte y necesita otra investigación aparte para poder ver de qué se deriva dicha enfermedad. Por último tenemos las variaciones concomitantes, parte de los hechos del fenómeno, pero a través de la inducción se puede llegar a la conclusión que del primer fenómeno se deriva el segundo. Como bien lo mencionaba, a veces se emplean las medicinas, pero a veces estas medicinas suelen traer suele traer ventajas y desventajas. Por un lado, alivia cierta enfermedad, pero por otro también afecta al cuerpo. Entonces a esto nos referimos con estas 4 reglas para poder investigar los antecedentes de un fenómeno. Posteriormente seguimos con el materialismo. Dice que es una doctrina según la cual todo lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a la experimentable y aprendible empíricamente. Como podemos ver, el materialismo no utiliza la práctica ni lo experimentable, sino que siempre se va a basar de algo superior, de algo más que estas dos actividades mencionadas. La materia es entendida como una sustancia única, fundamental, existencial del hombre. ¿Qué será la sustancia? La sustancia pues es referida a pues todos los objetos que hay en nuestro entorno, incluso hasta el ser humano es parte de la sustancia. Es tan antigua como la filosofía porque algunos fundadores fueron Parménides, Leucipo y Demócritos y se retomó en el siglo XIX. Como podemos ver, tiene una gran trascendencia. Podemos darnos cuenta que desde la antigüedad viene esta corriente, pero que tuvo un mayor auge en el siglo XIX. Sus principales representantes, uno de ellos es Carlos Marx, y nos menciona que su pensamiento estuvo influenciado por Hegel, Feuerbach, Simon y Proudhon. De Hegel tomó el método dialéctico aplicándolo a la materia, de Feuerbach el materialismo ateo y de Simon y Proudhon sus ideas económicas. Consideró que la dialéctica fue el método principal del materialismo para el progreso de la ciencia, demuestra que esta es la ley tanto de la naturaleza como del pensamiento. Como podemos ver, a través de este método importante fue como se llegó a la conclusión, pero apoyándose del progreso, de la evolución que ha tenido la ciencia para poderlo entender cómo se ha dado. Tipos de materialismos. Tenemos el materialismo dialéctico, que es lo que se mencionaba en un momento. Dice que surgió en el año 1840 por los resultados de la ciencia y la práctica del movimiento obrero revolucionario y se basa de los resultados más recientes de la ciencia natural. Como bien lo mencioné, el método dialéctico, o más bien el materialismo dialéctico, se va a basar de la ciencia reciente, de los avances que se ha tenido, de los análisis que se han hecho de los diferentes objetos y fenómenos para poder llegar a un conocimiento. Posteriormente seguimos con el materialismo histórico. Es la filosofía de la historia porque se interpreta desde la vida material del hombre inmerso por la actividad productiva en la naturaleza material y sensible de los hechos económicos y sociales. Base del devenir de la historia, todos los hombres dependen de la naturaleza que les proporciona los medios de existir porque empiezan a producir de acuerdo a sus necesidades y medios de vida material. Si indagamos un poco en cuanto a la evolución del ser humano, pues nos podemos dar cuenta que realmente la materia es parte importante de nuestra subsistencia. Por ejemplo, los seres humanos de la antigüedad no utilizaban para poder vivir, para poder sobrevivir, todo lo que nosotros en la actualidad utilizamos. Por ejemplo, ellos se fueron basando de su entorno, de todo lo que tenían a su alrededor, y con el paso del tiempo fueron modificando ese contexto, fueron elaborando diferentes herramientas en las cuales pues les dotaban para la sobrevivencia.
Entonces es lo que nos quiere decir el materialismo histórico, un análisis sobre cómo el hombre ha venido modificando su entorno desde la antigüedad hasta la actualidad, empleando diferentes conocimientos para llegar a subsistir. Y realmente nosotros pues dependemos de la naturaleza, dependemos de todo lo que tenemos en nuestro entorno. Si no fuera así, no hubiera campañas donde dijeran que tenemos que cuidar los árboles, que tenemos que no contaminar el aire con diferentes sustancias que utilizamos en la actualidad, ya que de él pues podemos subsistir, ya que de nuestro entorno, de la naturaleza, podemos tener vida. También tenemos el materialismo científico, dice que es aquel que se limita a una perspectiva metodológica propuesta por la investigación científica, sino que busca la relación entre cualquier fenómeno mental y un proceso físico. Entonces el científico, vamos a basar en la investigación científica para buscar algo certero, para ver algo que sea real y que no caigamos en algo dogmático como como se hacía o pasaba en la antigüedad. El materialismo en la actualidad sigue teniendo un protagonismo relevante en todos los campos de la ciencia. ¿Por qué? Porque permite el desarrollo de la ciencia. El materialismo, nuevos descubrimientos científicos tanto geográficos como espaciales, las nuevas tecnologías que van surgiendo en la actualidad, pues se deriva mucho de todo el material que tenemos en nuestro entorno para poder llevar a cabo, y se basa mucho de las técnicas que el ser humano emplea para así crear estas nuevas invenciones que van apareciendo con el paso del tiempo. Continuamos con lo que es la corriente filosófica, que es el realismo, y nos dice que este nombre es el nombre que se le da a una posición adoptada en la teoría del conocimiento. Para el realismo, el espíritu humano puede conocer hacer en sí, y la verdad no es otra cosa que la conformidad del juicio con la realidad. Es decir, siempre basarnos de lo real, de lo que estamos viviendo. No decir a lo mejor o implementar nuevas cosas si no estamos diciendo lo que es verdadero, lo que es real, lo que está percibiendo en nuestros sentidos. La postura realista tiene la particularidad de evitar exageraciones, como bien lo decía, no podemos describir algo pero colocándole exageraciones, colocándole algo de más, sino hay que decir lo que es, en términos coloquiales, pues el real, lo que está sucediendo. Un ejemplo de ellos dice: es el paciente, está grave, pero estamos trabajando para salvarlo. Si la gravedad es comprobable, se podría realizar expresiones como: vamos a suponer que hay dos personas, una de ellas menciona: no tiene nada en unos días, volverá a casa. Otra menciona: ya está perdido, no se puede hacer nada. En la primera, minimiza la gravedad, sin embargo, no se considera como una idea real. En la otra, pues está exagerando la realidad, porque está diciendo que ya pues está perdido, o que ya tiene poca vida esa persona, y puede morir en cualquier momento. Entonces, ambas ideas son expresiones no realistas, que no ponen en práctica realmente, o describir el suceso real que está ocurriendo. Cabe señalar que sus representantes, entre ellos podemos encontrar Aristóteles. Él menciona que el realismo aristotélico es un realismo natural, porque el conocimiento es entendido como una reproducción de la realidad. En la manera de cómo lo entendamos de manera libre, de manera real, es como vamos a concluir nuestro conocimiento. Para Aristóteles, la inteligencia del hombre está dotada de una capacidad grande
de llegar hasta las cosas y obtener de ellas los contenidos del conocimiento. Es decir, es hacer un análisis completo de ese objeto, pero explicando realmente lo que está sucediendo, lo que estamos analizando. San Anselmo de Canterbury menciona que el conocimiento que adquirimos de las cosas supone la cooperación de los sentidos y de la inteligencia. La verdad de un conocimiento consiste en su rectitud, es decir, en que es como debe ser la captación correcta del objeto, y no mencionar o ponerle definiciones que exageren un poco a este conocimiento. Pedro Abelardo, por su parte, menciona que para determinar el contenido de los universales en el pensamiento debemos partir de nuestros órganos sensoriales y de los objetos que percibimos. Podemos poner un ejemplo. Una persona a lo mejor viaja a París y observa la Torre Eiffel y se da cuenta de cómo es su estructura, cómo es su forma, qué altura tiene. Sin embargo, días después, esta torre es tirada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona va a tener la idea de cómo era esa torre, y si en algún momento determinado quiere plasmarlo en un dibujo, lo va a plasmar tal y como lo observó, tomando en cuenta la altura, la forma, en cómo está construida esta torre. Entonces, por eso mismo decimos que el realismo se va a basar en las cosas tal y como son, en las cosas reales. Al igual que Descartes, Pedro Abelardo proclama la necesidad de una crítica previa de nuestros conocimientos, aplicando la duda para llegar a la verdad. Como bien lo mencioné hace un momento, siempre tenemos que, el ser humano tiene que dudar siempre de eso, no quedarse con la primera impresión, sino buscar. Si no estoy completamente seguro de que esto es real, pues debo de hacer un análisis profundo para poder estar completamente seguro qué es y qué partes la conforman. El verdadero conocimiento de las cosas es el que nos proporciona los sentidos y la imaginación, mientras que la inteligencia nos lleva a la adopción. Como podemos ver, los sentidos siempre son los que nos van a dotar de esas ideas, y al dotarnos de esas ideas, nuestra inteligencia va a llevar a crear una opinión, pero acerca de lo que analizamos, acerca de lo que vimos. ¿Y cómo se ha visto el realismo en la actualidad? Nos menciona que esta disciplina continúa conservando su esencia en cuanto al planteamiento del conocimiento. Para hacerse realista hay la necesidad de indagar, cuestionarse e investigar el sistema filosófico como tal, porque difícilmente se llega a ser realista por accidente. Tiene un claro ejemplo. Lo que estamos explicando es para poder entender qué es el conocimiento. Como personas, como seres humanos, debemos de adentrarnos a hacer una investigación profunda sobre las diferentes corrientes que explican cómo es que se adquiere el conocimiento. Es muy importante. Como bien lo menciona acá, para hacerse realista tiene que adentrarse en el análisis de las diversas informaciones que existan, porque pues no vamos a llegar a ser realistas por accidente, como bien lo menciona. Yo creo que ninguna persona puede ser realista por accidente o por arte de magia, sino que debemos de adentrarnos a investigar, a ir más allá de lo que se conoce, para estar completamente seguros. En la actualidad el hombre especula más que nunca, porque da planteamientos que responden a solo impresiones. Y todo esto pues es derivado de acuerdo a las diferentes tecnologías que vamos viviendo. Las tecnologías por un lado benefician, pero también por otro hacen al ser humano un poco menos insensible acerca de lo que estamos viviendo. Entonces, pues no quedarnos con esas impresiones, sino siempre indagar más acerca de lo que desconozcamos. Como podemos dar cuenta, el
El conocimiento es muy extenso. Sin embargo, como personas, como seres humanos, debemos de adentrarnos un poco más en el análisis de este término para poderlo comprender, para poderlo entender desde diferentes perspectivas. Como bien analizamos diferentes posturas de cada uno de los autores que explican cómo es que el ser humano va adquiriendo, y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque así podemos tener una definición clara de qué es el conocimiento. En un principio mencionaba qué es el conocimiento y algunas definiciones sobre qué eran. Sin embargo, me doy cuenta que tienen una similitud. Por ejemplo, en la primera definición mencionaba que el conocimiento es un proceso mediante el cual la realidad es reflejada y reproducida en el pensamiento humano. ¿Y cómo se refleja esa realidad? Pues hacemos uso de nuestros sentidos, de la vista, del tacto, de la nariz, el oído, y a través de eso podemos adquirir conocimientos también. Entonces, asimismo, el segundo definición mencionaba que es representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia. Como podemos ver, podemos introducir la experiencia, como lo mencionaba la corriente del empirismo, en la que postulaba que el conocimiento lo adquirimos a través de la experiencia. Entonces, el conocimiento es un tema muy amplio que podemos ir analizando poco a poco, pero que pues todo eso nos dotan de conocimiento y sabemos bien de dónde proviene o cómo es que el ser humano elabora esos conocimientos en su mente.